Reciban un saludo cordial y fraterno. Soy Zuleima Corredor y quiero, antes que nada, aprovechar la oportunidad para agradecer en mi nombre y en nombre de todos los integrantes de la línea de investigación Campo de las dificultades de aprendizaje y su vinculación con la práctica educativa a todos los ponentes invitados quienes durante estas 2 semanas han compartido con nosotros conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Agradecimiento también a todos los participantes que aceptaron nuestra invitación a este importante evento en línea, primer foro virtual, Sociedades Inclusivas, una mirada desde la transdisciplinariedad en el marco del 41 aniversario de la Universidad Nacional Abierta. Me corresponde hoy compartir con ustedes reflexiones desde mi propio proceso continuo de aprendizaje y desde mi experiencia como docente especialista en dificultades de aprendizaje, con una ponencia que he titulado Educación Inclusiva, Desafío de la Sociedad del Siglo XXI. He estructurado mi disertación en 4 puntos claves. En un primer momento realizaré una breve reflexión sobre los fines de la educación. En segundo lugar, realizaremos una mirada a la educación como aspiración del siglo XXI versus la realidad. En tercer lugar, reflexionaré acerca de las implicaciones de la educación inclusiva y las fallas que pudieran evidenciarse en este proceso para finalizar mi disertación con algunas ideas a modo de propuesta. En relación con los fines de la educación y a la luz de la reflexión, me permito leer un fragmento del informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020, Inclusión y Educación de la UNESCO, en el cual se plantea: ahora más que nunca, la educación tiene la responsabilidad de estar a la altura de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI y fomentar las competencias y los valores adecuados para avanzar hacia el desarrollo sostenible e inclusivo y la convivencia pacífica. Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Como podemos observar, el tema educativo es de gran relevancia a nivel mundial. Organizaciones como la ONU, la UNESCO, UNICEF, entre otras, trabajan con ahínco en la promoción de lineamientos para asegurar que en todo el mundo todos tengan acceso a la educación. Ha sido un tema de reflexión y de estudio durante toda la segunda mitad del siglo XX y que hoy, en los inicios del siglo XXI, ya en la segunda década, aún no ha sido resuelto. El valor social que se le asigna a la educación es tal que constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible de cara al año 2030. Para la UNESCO, la educación en sí misma posee todo el potencial necesario para impulsar el avance, el logro hacia la totalidad de los objetivos mundiales formulados. Obviamente, estos elevados fines no pueden lograrse con cualquier tipo de educación, sino que es necesario una educación de calidad para todos, tal y como se plantea en el Objetivo de Desarrollo número 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, mediante la eliminación de disparidades y el acceso igualitario a todos los niveles educativos. Comprender esos nobles fines ha requerido todo un proceso, un camino en el que se ha evidenciado la necesidad de formar seres humanos integrales. El viejo modelo educativo de instrucción que suponía que la escuela solo enseñaba contenidos ha quedado atrás. No es posible pensar en educación de calidad sin entender a la educación como un todo complejo en el que interactúan conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores e interactúan diversas variables como lo son biológicas, sociales, culturales, psicológicas, entre otras. Quisiera apoyarme en las ideas de Ortega, catedrático de la Universidad de Salamanca, quien sostiene como fines de la educación, en primer lugar, la configuración de la figura humana, para el desarrollo de sí misma primero, y para la participación en la vida de la comunidad.
Nominalmente, nuestra Ley Orgánica de Educación, en su artículo 3, así lo plantea. En segundo lugar, la educación debe ayudar a la persona a comprender el mundo, a comprender a los demás y a comprenderse a sí mismo. Y en tercer lugar, o como consecuencia de los dos primeros, la educación debe contribuir al desarrollo en las personas de una ética convivencial que garantice que los individuos, los grupos, los pueblos sean capaces de convivir pacíficamente. El informe Delors de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, es un documento clave en relación con el desafío que se le plantea a la educación en el siglo XXI frente a los retos de una sociedad globalizada e interconectada, que sin duda genera una interdependencia planetaria como nunca antes y que exige la necesidad de educar para la convivencia, la tolerancia, el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Los 4 pilares de la educación plasmados en el mencionado informe Delors son el saber, referido a los conocimientos. Debemos reflexionar acerca de qué es lo que tiene que saber el ciudadano del siglo XXI. El saber hacer, relacionado con las habilidades y destrezas, qué es lo que tienen que poder hacer, tanto para su desarrollo personal como para su desarrollo en el ámbito laboral y en el mundo, el ciudadano del siglo XXI. Saber ser relativo al desarrollo personal y al conocimiento de sí mismo, el saber convivir vinculado con las capacidades de vivir con otros que son distintos, diversos, en contextos que son a la vez locales y globales y además complejos. De manera que la educación es ante todo un hecho social. Según Castell, se funde con el proceso socializador y se convierte en ese complejo fenómeno que estimula y guía la incorporación de los individuos a la cultura, pero a su vez a la construcción de la mente y de la personalidad. Como podemos evidenciar, son sublimes estas aspiraciones planteadas a la educación. Pero me pregunto, ¿se corresponden con la realidad? Particularmente creo que no. Considero que existe una gran discrepancia entre lo nominal y la realidad, que aún hoy, en pleno siglo XXI, prevalece un paradigma educativo excluyente, homogeneizador, normalizador, enfocado en resultados más que en procesos, enfocado en el aprendizaje de contenidos y habilidades en detrimento de la formación de la persona para su propio conocimiento, para su autodesarrollo y para la convivencia. Una educación que pone el énfasis en un solo tipo de inteligencia, el memorístico y academicista. Prevalecen sistemas educativos anacrónicos que operacionalizan un modelo educativo taylorista, fayolista, propio de la revolución industrial, que trasladado a la educación tiene como consecuencia la creación, la generación de contextos educativos caracterizados por los siguientes rasgos que he tomado de Martín: tareas estandarizadas, procesos homogéneos, actividades mecánicas y repetitivas, exceso en la racionalización del tiempo, disciplina, supervisión constante sobre el desarrollo de las tareas, uniformidad de programas, metodología dirigida a la enseñanza colectiva, agrupamientos rígidos del alumnado, escasez de recursos y materiales para el aprendizaje, uniformidad del diseño espacial, uniformidad de horarios, insuficientes relaciones con el entorno, entre otros. Como se evidencia de lo señalado, difícilmente desde este paradigma tradicional de la escuela o de la institución educativa es posible construir una educación inclusiva. En esta lámina podemos observar algunos datos que dan cuenta de esta realidad.
En todo el mundo las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos y una menor participación económica. 93 millones de personas, de niños en el mundo viven con alguna discapacidad. 200 millones de personas experimentan dificultades considerables de funcionamiento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. Con este tipo de institución educativa prevaleciente que acabo de mencionar, podemos resolver esa problemática. Podemos atender a esta población diversa, con necesidades específicas. Veamos ahora, a partir de este momento, cuáles son las implicaciones de una educación inclusiva. Se preguntarán ustedes, ¿por qué hasta ahora va a hablar de educación inclusiva cuando ese es el título de la ponencia precisamente? La respuesta es sencilla. Los fines y aspiraciones de la educación son los mismos para todas las personas. No hay unos fines distintos para determinados grupos. No hay una educación para un tipo de personas de primera y una educación y unos fines de la educación para un tipo de personas de segunda categoría. De allí que la educación inclusiva exige con urgencia cambiar el paradigma educativo prevaleciente, homogeneizador, normalizador, hacia un paradigma de la diversidad. Cambiar la visión desde el asistencialismo, propio de los movimientos pro integración que fueron muy importantes y válidos por allá en la década de los 60-70, hacia el modelo social de la discapacidad, que promueve la inclusión. Entender que desde el paradigma de la inclusión ganamos todos, pues las instituciones educativas podrían contar con recursos que pudieran ser requeridos por cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad en cualquier momento. Hago referencia a algunos de estos recursos, como son el poder contar con los especialistas en distintas áreas, con los recursos didácticos, con adaptaciones curriculares, con flexibilidad, accesibilidad, entre muchos otros. Por ejemplo, al diseñar rampas en una institución, no solamente se va a facilitar el ingreso de las personas con movilidad reducida o en sillas de ruedas, sino que pudiera beneficiar a la misma institución cuando tienen que trasladarse, por ejemplo, muebles o cuando tienen que movilizarse recursos de volumen en algún tipo de actividad que se realice en la escuela. Pero además se estaría también invirtiendo en seguridad, ya que al tener rampas y puertas más amplias se puede asegurar la seguridad en caso de que en una emergencia se requiriera salir de una manera más eficiente y rápida del edificio. Para la UNICEF, la educación inclusiva requiere formular políticas, planes y programas, sí, pero esto no es suficiente si no se diseñan las medidas específicas para su operacionalización. Podremos hablar de educación inclusiva cuando los alumnos con discapacidad o con alguna necesidad especial puedan acceder a los servicios educativos contando con los apoyos necesarios para aprovechar en equidad de oportunidades al resto de la población. La educación inclusiva entonces va más allá de la integración, ya que supone cambios, innovaciones educativas que van desde la administración de las instituciones, la accesibilidad de acuerdo al tipo de necesidades, por ejemplo, braille en el caso de las personas ciegas, lenguaje de señas en el caso de las personas sordas, adaptaciones curriculares que pudieran ser para educandos con discapacidad cognitiva, educandos con dificultades de aprendizaje o para cualquier educando en cualquier momento que lo requiera, diseño accesible, entre otros. Según el informe de seguimiento de la educación 2020, Inclusión y Educación, que citamos al principio de la ponencia, se debe generar un cambio en la forma de entender la inclusión. Pues al principio, por allá en la década de los 60, se pensaba de forma restringida, solo aplicable a los educandos con discapacidad, que debían ser atendidos por especialistas con conocimientos especializados y separados de los demás. La tendencia actual tiene un sentido más amplio. Se abarcan
todos los alumnos y se centra en la eliminación de las barreras, sea cual sea el tipo de barrera, que genera que determinados grupos sean vulnerados y expuestos a la exclusión en la educación. Una verdadera educación inclusiva implica participación real, plena y efectiva, accesibilidad total, asistencia y buen rendimiento académico de todos. Aquí no se vale pensar que garantizar un pupitre en una escuela regular es inclusión. Si los estudiantes no cuentan con los apoyos que requieren, si no logran avanzar en la medida de sus posibilidades, si no se realizan las adecuadas adaptaciones curriculares según potencialidades y necesidades de cada estudiante, seguiremos lamentablemente teniendo una educación excluyente, que funciona como filtro social donde solo los más aptos o los que poseen el tipo de inteligencia prevaleciente en una cultura determinada son quienes aprovechan las oportunidades de la educación. Quisiera compartir con ustedes un comentario que me comentó una madre de una alumna con discapacidad, quien me decía, no la llevé más al Instituto de Educación Especial porque no hacía nada, solo socializar o en que le enseñaban algunas manualidades, pero no aprendía nada, por eso no la llevé más. Una docente de educación integral me comentaba que en su escuela el directivo decía, bueno, como tenemos que aceptar a los niños con educación, a los niños integrados, no podemos evitarlo, vamos a sentarlos al final, los ponemos a dibujar, a pintar para que estén allí entretenidos. Señores, esto no es inclusión. Ahora bien, veamos entonces en qué pudiéramos haber fallado. En primer lugar, un problema tan complejo no puede ser resuelto mediante soluciones sencillas, es decir, no basta decretar leyes. En un segundo momento pudiéramos decir la ignorancia social acerca de la discapacidad y de las potencialidades de las personas con discapacidad es una barrera para la inclusión. Las parcelas de las disciplinas, medicina, psicología, pedagogía, sociología, entre otras, se quedan cortas a la hora de aportar soluciones. Aportar desde las diferentes disciplinas de manera independiente no ha funcionado. Se requiere un trabajo transdisciplinario. La falta de consulta y participación de las propias personas con discapacidad y su familia en las tomas de decisiones que les atañen. Esto es importantísimo. ¿Quién es mejor que ellos para saber qué es lo que necesitan? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Quién sabe más sobre discapacidad, por ejemplo, cognitiva? ¿Un docente? ¿Cómo tratar el caso de un niño? ¿Un docente especialista o una madre? Las madres han podido desarrollar muchos conocimientos y muchas acciones que tal vez no conocemos desde el estudio, porque son ellas las que tienen que permanentemente trabajar con sus hijos. ¿Por qué no escucharlas? ¿Qué es lo que hacen que les funciona? La atención educativa se ha limitado a la educación primaria y la educación inclusiva, la educación de calidad, tiene que asegurarse a lo largo del ciclo vital. Falta de preparación de los docentes de educación inicial, integral y de los mismos especialistas para la atención a la diversidad. Esto se logró evidenciar claramente en el año 2012 en la consulta, en el año 2012-2014 en la consulta nacional educativa, donde los docentes decían que no se negaban a la integración, pero que no tenían la formación necesaria. Incluso los mismos docentes especialistas que estamos formados en áreas específicas no podemos aportar en otras áreas. Se necesita entonces que sea un compendio de conocimientos que facilite que podamos atender a la diversidad de problemas que se pueden presentar en la escuela, de situaciones que se nos pueden presentar en la escuela. Falta de recursos educativos variados, diversos, estimulantes, accesibles, esto es conocido por todos. Falta de alianzas con la sociedad civil, las organizaciones, empresas, instituciones, esto es fundamental. Si bien es cierto que la educación es un deber del Estado, quien debe garantizarlo, debemos trabajar de manera conjunta, en corresponsabilidad. La sociedad civil tiene que saber
acerca de las personas con discapacidad, las organizaciones, las empresas, cómo podemos trabajar de manera conjunta para asegurar esa inserción, esa inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Falta de especialistas en áreas específicas que son claves, como el braille, el lenguaje de señas, tecnologías asistivas, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, entre muchas otras. Bueno, ya para finalizar, quisiera entonces dejarles algunas ideas a modo de propuesta. No me quisiera alargar mucho más. Creo que las propuestas actuales requieren cambiar del enfoque disciplinar. No podemos seguir observando un problema tan complejo en el que se interrelacionan tantas aristas y dimensiones desde las parcelas de las disciplinas. En el caso de la educación, esta segmentación es evidente, al punto de que los docentes especialistas son como unos magos con unas varitas mágicas, percibidos así, pues son ellos quienes poseen supuestamente los conocimientos y habilidades para atender a estos educandos con necesidades especiales. Estoy convencida que esta forma de abordar la atención de las personas con discapacidad o con necesidades especiales propulsa la exclusión. La tendencia mundial actual es dar el salto hacia la transdisciplinariedad, que requiere de un trabajo conjunto donde todos los especialistas sean capaces de hallar puntos de encuentro, puentes entre las disciplinas, para avanzar en la solución de las problemáticas complejas. Pero este no es un problema solo de las instituciones educativas, es un problema social y requerimos una transformación social que, como bien lo entiende la UNESCO, pasa por la educación. No podemos pensar en una educación limitada dentro de las cuatro paredes de una institución educativa. Y aquí quiero apoyarme de nuevo en las ideas de Ortega. Se requiere entender la necesidad de transformar a la sociedad a través del concepto de educación a lo largo de la vida, es decir, una educación que no se limite al contexto de la educación escolar o formal. Esta perspectiva tiene gran relevancia en la visión compleja de los problemas sociales. La educación a lo largo de la vida no se fija solo en la instrucción o en el aprendizaje exclusivo de conocimientos, sino sobre todo en lo formativo. Se revaloriza acá los aspectos éticos y culturales para ser ciudadanos productivos y colaboradores con los demás. Es decir, según Ortega, debemos retomar la idea de la polis paidéutica griega. Podríamos pensar más que en instituciones educativas inclusivas, en sociedades inclusivas. Vivir juntos en la aldea planetaria. Esto se logra a través del diálogo de saberes, encontrando sobre todo puntos de encuentro y creando nuevos conceptos, nuevas palabras para crear una nueva realidad, hasta ahora inexistente, como bien señala Edgar Morin al referirse a este necesario abordaje complejo desde la transdisciplinariedad. Para cerrar entonces, las 4 ideas con las que yo creo que pudiéramos abordar estas cuatro propuestas son: conformación de una red transdisciplinaria para el abordaje de la problemática. Aquí hay mucha gente interesada en el tema, en este foro, mucha gente sensibilizada. ¿Quiénes se anotan a participar en esta red? Activar proyectos socioeducativos que tengan como finalidad cambiar la percepción social hacia las personas con discapacidad y promover ideas que contribuyan a mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Crear una cátedra libre, un espacio donde pudiéramos encontrarnos trimestral o semestralmente para compartir reflexiones, para compartir experiencias, buenas prácticas. Tal vez mucha gente en algunos lugares está haciendo cosas que no sabemos, sistematizar eso y llevarlo a nuestros contextos donde sean requeridos. Y finalmente, pues continuar aprovechando las bondades de las TIC para compartir información. Podemos crear nuestra página, crear nuestras redes, mantenernos activos por allí, sensibilizando a la comunidad para
eliminar esa gran barrera que lo constituye, la ignorancia sobre la temática, la ignorancia social sobre la temática relativa a las personas con discapacidad. No me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero sus preguntas y comentarios a través de la herramienta de comentarios de YouTube. Saludos.